Vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a Código País al doctor Miguel Langón, que es ni más ni menos que el abogado del coronel retirado Tranquilino Machado. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo por primera vez aquí en Código País. El gusto es mío. ¿Recibió algún comentario de su defendido a propósito de la visita de los hechos generales? ¿Le comentó algo? ¿Cómo valoró todo este gesto? No hemos hablado de eso. De eso no hablaron. ¿Y usted qué le parece? ¿Qué opinión le merece? Si le merece alguna opinión. No, prefiero no opinar sobre eso porque en realidad yo lo vería desde el punto de vista del derecho administrativo y me faltan elementos como para poder juzgar, ¿no? Bien. Doctor, usted solicitó la apelación contra el procesamiento de Machado por el homicidio muy especialmente agravado del estudiante de veterinaria y militante comunista Ramón Prevé, ocurrido en julio del año 1973. Cuéntelos a nuestros televidentes cuáles son sus argumentos, por favor. Bueno, fundamentalmente la situación para nosotros es muy clara. Desde el primer momento, desde 1973, tanto el ahora coronel Machado, que tenía 21 años, era alférez, fue la primera misión que le dieron, una misión sin medios técnicos para ir a pie con un sargento a poner un poco de orden en la calle de Montevideo, donde se acababa de dar el golpe de Estado, sí, señor, hacía pocos días, y había una huelga general, que podía llamarse una huelga revolucionaria de alguna manera, y el hecho concreto que había allí era una especie de motín donde se estaban destruyendo ómnibus del transporte colectivo, habían ómnibus incendiados, otros con todos los vidrios rotos por pedreas, habían miguelitos en la calle que destrozaban, y eso fue la situación, era en horas de la noche, y hubo un enfrentamiento armado, estos dos militares cumpliendo una consigna, es decir, bajo órdenes directas de sus superiores, fueron a poner orden y a detener eventualmente a las personas que encontraran en actitudes sospechosas. Ven a dos personas, las persiguen, le dan la voz de alto, hacen unos disparos al aire y estas personas en fuga, uno de ellos, que es Peré, hace disparos de arma de fuego. Esa arma se encuentra en el lugar de los hechos, no ahora, apareció en 1973. La actitud de Machado no es una actitud homicida, es una actitud de cumplimiento de la ley, donde recoge al herido en el auto de un particular, lo tratan de llevar a clínicas, el auto estaba todo desvencijado, entonces optan por llevarlo en ese auto, que era un carricoche, al batallón Florida, donde de inmediato el jerarca, el jefe, decide el traslado de Peré a un hospital donde llega, creo que exánime ya, porque la bala le penetró en el corazón. Machado es sometido a la justicia militar, que era la competente de la época, entrega su arma, se hace una investigación sumaria, y bueno, desde entonces la versión de los oficiales es eso, un enfrentamiento armado, con el resultado que tuvo. No dejó a la víctima tirado en la calle, es distinto a todos los otros casos, no muere en un cuartel, muere en un enfrentamiento. El que le da muerte desde el principio dijo, Peré fue muerto por mí en tales circunstancias. Eso desde el punto de vista jurídico es interesante, porque primero que no es una confesión, porque la confesión se tiene que hacer ante el juez en un juicio y en presencia del abogado. Es una declaración que él hizo frente a sus superiores primero y a la justicia militar después, expediente que hasta ahora no se ha agregado a la causa. Eso es responsabilidad del Estado, encontrar el expediente original y agregarlo eventualmente a la causa antes de procesar, ¿no?, que es lo que se debió de haber hecho. Y en esas circunstancias hay allí un cumplimiento de la ley, no hay una actitud homicida. Y frente a esta versión, lo que hay es cuáles son los elementos en los que se basa el juez. En un testigo que aparece en el 2006, 2008, o sea, 30 y pico de años después de los hechos, que dice, yo era el otro muchacho que iba junto con Peré. Bueno, es un testigo tachable, como también me podrán decir, los militares son involucrados, pero hay que creer que alguien que permaneció en el anonimato 35 años después, 38 años después, aparece diciendo, era yo el otro, y Peré no disparó. Cada uno podrá creer al que quiera, pero desde el punto de vista jurídico se llama palabra contra palabra. Es decir, si partimos de la base de que las personas son creíbles y dicen la verdad, una verdad se anula con la otra. Eso pasa todos los días. Una muchacha que es objeto eventualmente de una violación dice, a mí me violó Juan, Juan dice, yo no la toqué,
Y de ahí no se puede salir si no hay otros elementos concurrentes. ¿Cuál es el otro elemento en este caso que utilizan? Es la bala que penetró por la espalda. Nosotros agregamos una pericia técnica, pero además no se precisa ser un perito. Cualquiera sabe que en un enfrentamiento, en un combate, las personas, y en este caso Pérez, disparaba atrás de un árbol, disparaba atrás de un auto, corría, daba el frente, daba el perfil, daba el costado. Que la bala penetre por un lado o por otro no es un elemento determinante, máxime cuando aparece Machado y reconoce, y en esa declaración, que no es una confesión, rige el principio de la indivisibilidad de las declaraciones. Si una persona dice, yo di muerte a esta persona que entró en mi casa, pero lo hice en legítima defensa porque él me agredía, no se puede decir, a usted le dio muerte, es homicida. Claro. Si yo digo di muerte con legítima defensa, me tiene que tomar el paquete entero. Sí, yo di muerte, porque esto no es una... Estuvo muy bien el señor Leza cuando dijo la muerte de Pérez. No es ni el homicidio ni el asesinato. Es la muerte de Pérez en legítima defensa, en cumplimiento de la ley. Langón, y en... Quiero detenerme en un par de cosas que dijo. Usted habla de un enfrentamiento armado. La familia de Pérez ha dicho que Pérez sufría de Parkinson y que no podía haber disparado nunca, no podía sostener un arma, según lo que dice. Eso es una cosa que es imposible. 38 años después, saber si podía o no podía sostener un arma un muchacho joven es muy complicado de creerlo. Yo creo que una persona que estaba estudiando y que llevaba adelante la vida, los informes médicos no llevan a esas conclusiones. No era ningún inválido. Aunque pudiera tener alguna dificultad. Y el señor juez en su sentencia de procesamiento dice que estaban repartiendo volantes, y bueno, no estaban repartiendo volantes, estaban incendiando ómnibus, estaban tirando piedras, y eso es una actividad criminal, es por lo menos un motín, y aunque haya un golpe de Estado y fuera un acto de resistencia, eso por un lado, pero por otro lado cualquier gobierno va a reprimir eso. El otro día el subsecretario del Interior andaba mostrando un cóctel Molotov, y bueno, son los cócteles Molotov que tienen una potencia incendiaria muy... Pero muy en ese poderosa. caso se reprimieron con balines bueno, claro, de plástico. en esa época no había ni balines ni nada por el estilo, y era personal militar que fue enviado con el arma de reglamento, con las armas que tenían. Es decir, también el personal policial en otra época reprimía con un 38. Está muy bien que hayan hidrantes, que hayan escudos protectores, que tengan elementos menos letales, pero si el funcionario lo que tiene es un arma de reglamento, es lo que va a usar. Ajá. O sea, la versión de que, entonces queda claro que la versión por la cual se sostiene que Pérez estaba desarmado, no se hablaba de incendio de ómnibus, se hablaba de miguelitos y de volantes, usted no cree en ella. O más allá de eso, usted habla del tema de verdad contra verdad. En ese momento había lo que está probado es la escena, es decir, la avenida Rivera estaba llena de ómnibus en esas circunstancias, y había un movimiento de gente que venía y hacía ese tipo de manifestaciones para impedir el transporte colectivo, causando daños a las empresas de transporte. ¿Y cómo se entiende el balazo por la espalda, doctor? El balazo por la espalda se entiende, primero es un balazo a distancia, es un disparo único, que es muy fácil sentarnos acá 38 años después y discutirlo. Por supuesto, no, está claro. Hay que estar allí en horas de la noche, enfrentando bajo fuego, y lo que yo le digo es lo que dije recién, es decir, en una situación de combate, la trayectoria o la penetración de la bala me parece que no es un elemento decisivo. Es una bala que entra en forma horizontal, quiere decir que la persona estaba de pie. Nadie huye cubriendo su vida a balazos corriendo de espalda. Va disparando con el torso torcido, a veces de frente, a veces de espalda, a veces de perfil. En esas circunstancias... El juez dice que por la clase, digamos, dice que él, digamos, lo procesa por homicidio especialmente agravado. Bueno, eso es un disparate realmente, porque ahora es como un cliché, todos los homicidios son con brutal ferocidad. Y no basta decir los elementos jurídicos de la brutal ferocidad. En esta situación, en este caso, la brutal ferocidad no entra por ningún lado porque es una falta de motivación absoluta. Y en Él habla de la distancia a la que se disparó, habla de las lesiones, del disparo. La distancia corta no fue corta, fue una distancia larga. Y eso surge también en la reconstrucción.
y de los informes técnicos no aparece que la distancia fuera corta. Si se quiere hacer creer que esto fue una ejecución por la espalda, y eso, en el mejor de los casos, ahí lo que tiene usted son versiones contradictorias, y las versiones contradictorias se anulan mutuamente. Y eso es lo que jurídicamente da lo que nosotros llamamos, por lo menos, si no se quiere creer la versión de Machado, que hay una duda razonable, porque lo otro no se puede probar. Es un solo testigo, un testigo único, hay un viejo principio, testigo único es testigo nulo. ¿Usted apeló? Usted se imagina el riesgo que hay para eso, si viene una persona y dice, fulano me robó, y bueno, como hay alguien que dice que usted lo robó, usted va preso porque hay un solo testigo. ¿Dónde está la prueba? Langón, por otra parte, usted habla de que también Machado estaba siguiendo órdenes de superiores, pero según lo que dice la sentencia, la orden era recorrer la zona, observar, detectar irregularidades y si existir problemas, informar. Y detener también. Si se encontraba alguien participando de actos, detener hasta que llegara la patrulla motorizada. Seguro, esa era la orden. Ahí está lo que hablamos hoy. Es decir, usted si manda a una persona a pie, sin elementos de comunicación, que en esa época además... Digo porque no se hablaba de disparar en ningún momento acá en el... ¿Cómo lo detiene a un individuo que le está haciendo disparos? Si no le dispara, le da la voz de alto y no para. Entonces no lo detengo, no cumplo la consigna. Ese es un dilema tremendo. Él no era ir a ver qué pasaba. A ver qué pasaba ya lo sabían. Es decir, había una especie de motín, se estaban incendiando ómnibus de transporte colectivo, se había paralizado la ciudad. Esa era la verdad. Además, el golpe de Estado no surge de un arte de magia, es decir, había un proceso de creación de ese golpe, de deterioro del poder político y una guerrilla armada que estaba actuando en el... Entonces ahí eran estudiantes que no les gustaba usar las armas, estaba lleno de estudiantes y de jóvenes violentistas en esa época, con las mejores de las ideas, son delincuencia política, delincuencia ideológica, ¿no, verdad? Y eso es muy conocido, pero esa imagen ideal de que eran muchachos que estaban protestando, repartiendo volantes, no se compadece con la realidad. Y decir que Machado actuó en brutal ferocidad es un error jurídico. Pero eso se hace para que no opere la prescripción, porque se califica el homicidio para que sea un homicidio muy especialmente agravado, porque aún reconociendo que no hubiera duda razonable, y aún reconociendo que me quieran decir que esto es un acto homicida, es un homicidio en abuso de las armas, uso excesivo de la fuerza, en todo caso, y ese uso excesivo de la fuerza jamás es con brutal ferocidad. La brutal ferocidad se pone para que el máximo de la pena sean 30 años y el lapso de prescripción sean 20. Y a eso le agregan una cosa que está totalmente fuera de la realidad, que es decir que Machado es peligroso. Y entonces le aumentan la prescripción 6 años y 4 meses. Y entonces se hacen una prescripción de 26 años y 4 meses, que como se suspendió el plazo de las dictaduras, estamos a 38 años y los delitos no prescriben. Y eso es hacer imprescriptible lo que la ley quiso que fuera prescriptible. Y decir que Machado es peligroso es realmente atentar contra el principio de la realidad. Machado se recibió de abogado en la década del 90 en la Universidad de la República. Tuvo actuación con los estudiantes, con sus compañeros, jamás delinquió, hizo una carrera militar magnífica, tuvo cargos, destinos, fue director de la escuela militar, tuvo destinos en el extranjero. 38 años sin delinquir y decir que es una persona peligrosa, cuando a los 59 años está esperando sus nietos y tiene su hermosa familia. Doctor, usted ya presentó la apelación, ya en el final. ¿Cuáles son sus expectativas de quién más? ¿Qué espera que ocurra? Y mi expectativa realmente es que la justicia recapacite y reconsidere y que no siga creando esto que nosotros llamamos en la academia el derecho penal para enemigos, donde no se trata de juzgar a un ciudadano, sino de destruir a un enemigo, como si fuera una continuación de la guerra. Esa es la teoría del derecho penal del enemigo, que eso es un constructo. Decir que este hombre de 21 años sigue siendo peligroso 38 años después, porque la peligrosidad es un concepto para el futuro. Nadie es peligroso para el pasado. Tendría que hacer un juicio y decir, Machado puede ser peligroso, puede cometer delitos, y plantearlo es resolverlo. Es una persona absolutamente inofensiva y no es que lo digo yo, lo ha demostrado en el transcurso de su vida. Doctor Langón, se nos terminó el tiempo, le doy las gracias por haber estado esta noche con nosotros. El placer es mío. Gaby, ¿la seguimos la semana que viene? Será hasta la semana que viene. Amigas y amigos, en 7 días vuelve Código País. Gracias por haber estado por allí. Hasta entonces.
Desde Tele12, vía satélite para Uruguay y América Latina, esta es la tercera edición